Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchas veces nos bullen las ideas. Tenemos tantos sueños, tenemos tantos propósitos y que queremos realizar. Sin embargo, el tiempo los diluye. Y lo que pienso es que se diluyen, se vuelven solamente sueños temporales cuando no planificamos, donde no los convertimos en un proyecto con un plan que podamos dar seguimiento hasta ver, pues, nuestro objetivo hecho realidad. Hoy he querido que Manuel Alejandro me acompañe porque sé que tiene en su corta edad en relación a la mía, ¿verdad? Pues experiencia en la elaboración y ejecución de proyectos. Manuel, ¿tú puedes compartirnos la experiencia en este momento? Porque del tiempo en que yo hacía proyectos, pues ya han pasado unos días. Entonces, el desarrollo tecnológico, las ideas, han podido cambiar la forma de, como dije al inicio, de esos objetivos, de esas ideas, de esos propósitos, convertirlo en realidad. Tú sabes que, primero que nada, me agrada mucho la idea de venir a hablar de este tema, que ha sido, en términos laborales, tan importante para mí. Que siempre que venimos hablamos de temas bien técnicos del sector agropecuario y eso, pero hoy tratar este tema me da mucha satisfacción, porque yo siento que mi vida laboral cambió en el momento que empecé a escribir proyectos, y no empecé a escribir proyectos de manera no voluntaria, no planificada, sino que es una necesidad, como tú dices, plasmar muchas veces esas ideas, darle un orden y ponerla en un formato que puedan compartirse con las demás personas, porque muchas veces tenemos muchas ideas, todos tenemos muchas ideas, pero a veces se nos hace difícil llevarlas a cabo, precisamente eso, porque no las tenemos en un formato que sea compartible con el otro. Bueno, es que tocas un elemento ahí muy interesante y es el trabajo en equipo. Yo soy de la que sola no pienso mucho en términos de trabajo. Tengo que recordar a mi querido Julián Morera, que yo le decía: Julián, siéntate ahí. ¿Usted qué va a hacer, doña? Escribir. ¿Pero qué es usted la que va a escribir? Porque yo tengo que estar ahí. Porque yo quiero estar acompañada. Yo heredé eso de mi madre también. A mí me gusta trabajar con la gente. Me gusta como empapar de la ilusión de ver una idea hecha realidad y poder recibir la retroalimentación y los puntos de vista de los demás. O sea, hay un refrán que dice que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Es así. Entonces, como hay puntos en que no puedo ver, en que no logro ver, pero si estoy trabajando en un equipo, pueden alimentarte de esos puntos de vista que son ciegos para mí. Yo, el primer trabajo que tuve ya relacionado con mi profesión más serio, donde no recibí un entrenamiento para hacer una función que durante los primeros 5 años laborales fue en distintas áreas del servicio al cliente. Luego de empezar la carrera, empecé a trabajar en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios.
Y ahí como asistente técnico me tocaba ayudar con la logística de charlas, presentaciones y actividades que se daban. Y se presentó un día un proyecto de alfabetización de la ciudad ganadera. Entonces eso había que hacer un marco teórico, eso había que hacer un cronograma, habría que hacer un presupuesto, y esa fue mi primera experiencia escribiendo proyectos. Censamos la cantidad de gente que había en la ciudad ganadera, luego hicimos núcleos de aprendizaje, buscamos instituciones aliadas donde le llevábamos el presupuesto para que aportaran, y como bien decías, juntos se logró un trabajo que para una institución solo hubiese sido muy, muy difícil. Y ese fue el inicio en lo que, sin yo quererlo honestamente, se convirtió en los próximos 10 años de mi carrera profesional. Claramente eso es un proyecto de creación de capacidades con fondos no reembolsables, ¿verdad? Luego de ahí necesitan un digitador bilingüe en el Viceministerio de Energía Nuclear. Igual no me hacía mucha ilusión el tema, no conocía el tema, pero sí tenía un salario competitivo para el momento, y le debo mucho al inglés. Mi capacidad de hablar inglés me ha abierto muchas puertas en temas laborales, y me familiaricé con las plataformas que eran necesarias para el tema de cooperación técnica, que básicamente era una cooperación técnica para la creación de capacidades de técnicos del Estado. Entonces, al familiarizarme con las plataformas, tenía mucho contacto con las contrapartes, que eran técnicos del Estado, que formaban parte de proyectos regionales que tenían el objetivo de capacitar a los técnicos. Al vincularme en eso, entonces ya me empiezo a vincular con la creación y el diseño de esos proyectos. Durante 5 años trabajé duro en eso. Fue para mí el trabajo del cual yo me siento más orgulloso, porque escalé muchas posiciones. O sea, yo cuento 5 posiciones en 5 años. Y de digitador bilingüe pasé a ser el coordinador regional de los proyectos de seguridad alimentaria del acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Mira, el escalar muchas posiciones en una misma institución, en una misma empresa, es importante porque uno va teniendo una visión más global y puede hacerlo de manera integral, y eso es muy rico. A mí a veces me preocupaba mucho el hecho de que había pasado por muchas instituciones, y hace mucho tiempo eso se veía como inestabilidad. A final de cuentas, lo que yo creo que ha sido una de mis grandes fortalezas, el que me puedo considerar casi como multitasking, y que he ido a tantos lugares diferentes y me ha dado una visión muchísimo más amplia. Sí. Eso es interesante. Y otra parte es el poder estar durante gestiones diferentes, sobre todo en el Estado, porque cuando estás en una empresa privada pueden haber gestiones diferentes, pero casi siempre cuando son empresas familiares, dentro de una misma familia, que muchas veces la visión es muy similar. Sin embargo, en esos cambios bruscos en las instituciones del Estado. Bruscos son los cambios de gestión en el Estado. Sobre todo cuando tú te enamorado de un trabajo. Sí. Eso, poder sobrevivir, tiene mucho que interpretársela. Habla muy duro, porque a veces no es tan fácil sobrevivir a 1, 2, 3 gestiones sin que eso signifique estancamiento, sino crecimiento dentro de la misma institución. A mí se dieron condiciones en esa etapa de mi vida para que yo aprendiera mucho. Primero, habían unos manuales súper extensos que nadie quería leer. Y como yo siento que mi superior en ese momento era como una manera de neutralizarme,
quizá lo veía yo en ese momento, pero al final salió a mi favor, porque eran unos manuales larguísimos. Y él me dice, léete eso, te tienes que leer eso. Cosa que en realidad para hacer el trabajo no había que hacerlo, pero yo dije, bueno, si me están pagando por leer esto, yo era digitador, me están dando la oportunidad de hacer otra cosa. Y aprendí a escribir proyectos con la guía de una organización de Naciones Unidas. Sobre todo la oficial, la PMO, Program Management Officer, la oficial de gestión de proyectos, era austriaca, de Viena. Esa gente son cuadrados y muy preparadas. Y ella me enseñó mucho. Y me leí mis manuales. Claro, esa pasión también despertó porque, a diferencia de lo que yo pensaba, sí hay muchos temas vinculados a la energía nuclear con la seguridad alimentaria, la protección al medio ambiente, que yo no conocía. Los temas médicos de construcción e industrias, eso sí yo lo seguía, ¿me entiendes? Pero ahí no me involucraba tanto. Pero cuando conocí que las bases de la biología molecular fueron con marcadores moleculares, conocí un mundo que me interesó. Y entonces estos proyectos eran técnicamente muy retadores, porque nosotros ahí formábamos parte del país de República Dominicana. Eran proyectos regionales donde República Dominicana compartía escenarios con Brasil, con Argentina, con Colombia, con México. Y entonces había que aplatanar esos objetivos y bueno, y tratar de sacarle el mayor provecho compartiendo con esos países. Mira, eso me lleva a una visión, y es que comenzamos hablando de proyectos, lo importante que es organizarse, que es tener una idea y escribirla, de que si tienes un propósito, planificarlo, pero hay un punto que ha tocado, y es que es abrirse a lo que la vida trae. Porque uno sueña, piensa, desea cosas. Si se cierra ahí, pues puede que se estanque. Pero sin perder el objetivo, se mantiene abierto a las cosas nuevas que llegan, se abren nuevas puertas. Es así. Porque de ese momento de que tú querías estudiar administración de empresas, a que entonces terminas enamorado de algo que nunca te imaginaste en términos profesionales. No sabía que existía eso. Pero trabajando en servicio al cliente, me di cuenta que a los que tenían que darnos un entrenamiento nos pagaban menos que a los que ya venían con un conocimiento. Y yo quería hacer más dinero. Y para hacer más dinero yo tenía que, donde me contrataran, llevar un conocimiento. Y ese conocimiento se adquiría en la universidad. Y entré a la universidad y pude, como te dije, primero fui a Confenagro, luego me fui al Viceministerio de Energía Nuclear y luego pasé, precisamente hubo un cambio de gestión que no sobreviví, a pesar de que tenía una posición privilegiada que... Y que no significa nada, significa que el tiempo se terminó. Se terminó. O sea, muchas veces hay quienes lo toman como un fracaso, como una decepción. Y yo creo que cuando hay una puerta que se cierra, es porque hay otras que se están abriendo, y que ya el aprendizaje probablemente en ese lugar terminó. Es común, en eso hablábamos mucho en los proyectos regionales con muchos de los países de la región. Uno de los supuestos que se llaman, ¿verdad?, en proyectos, que cosas que pueden pasar que afecten el proyecto, es la continuidad de los planes de gobierno, del Estado. En los países de la región cambia la gestión y la continuidad no, eso siempre pasa. Pasó en ese momento, gracias a Dios yo ya había hecho mi parte, lo que me tocaba, que era aportar, a ayudar en la manera que... Y el trabajo habla por sí solo. Hoy en día es muy importante trabajar duro, encontrar algo que tú entiendas que valga la pena y trabajar duro. Y eso te va a resaltar. Duré 11 días sin trabajo. Yo me volví loco. Yo dije, bueno, ¿y ahora? 11 días. Alguien me dijo, mira, me acaban de nombrar, yo necesito a alguien que me ayude a escribir proyectos. Yo sé que tú tienes experiencia con proyectos internacionales,
Vamos a trabajar con proyectos de creación de capacidad y transferencia tecnológica, pero con pequeños agricultores. En vez de técnicos del Estado, ahora pequeños agricultores. Yo venía donde el reto era técnico, yo pensaba que era igual técnico aquí, pero no, aquí era otro tema, era más social, o sea, la salida de la pobreza en el tema de agricultura y garantizar la seguridad alimentaria, trabajando directamente con los productores, no es tanto técnico. Los productores saben mucho de agricultura. Claro. Es salir del laboratorio, es salir de las paredes empapeladas y con cortinas y de las alfombras a ir a tocar pies en tierra y ver una realidad latente, o sea, se complementan todo esto, o sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de ver la realidad desde diferentes escenarios. Sí. Eso es rico. Eso fue una gran oportunidad. Aquí el tema era más de gestión, más administrativa, ayudar a lo que hace falta es ayudar a los pequeños productores a proyectarse, a manejarse, cosa que los técnicos, por la formación profesional que tienen, lo hacen muy bien. Y como tú decías, la organización fue la misma para mí. Yo trato de tener siempre me apoyo de las herramientas digitales disponibles que vienen en mí como millennial, ¿verdad? Pero me apoyo mucho en eso y trato de ser organizado. Yo no sé si es una ventaja o una desventaja, pero me distraigo mucho y mi memoria no es muy buena. Entonces yo todo lo apunto y todo lo organizo en un folder. De memoria yo no me acuerdo de nada. Ahora yo me acuerdo dónde lo guardé. Y todo lo pongo en folder. Y en folder en nube, donde yo pueda acceder siempre a la información. Y en temas de asistir al pequeño productor, ese tipo de cosas, de escribirle un proyecto, de llevárselo, ellos tienen muchas ideas, saben cómo hacerlas, saben dónde gestionarlas, pero hay que ponérselo en un formato más profesional, donde le permita a ellos conectar con los técnicos, con la gente que tenga un banco para un financiamiento. Eso es una gran ayuda para ellos. Óyeme, que esa sabiduría natural, esa sabiduría que da la vida, el vivir en ese lugar, no tiene precio. Porque no es lo mismo lo que, no deja de ser valioso, pero no es lo mismo lo que encuentras en el laboratorio, lo que encuentras en los libros ya escritos, depurados, que a veces algunos elementos y algunas informaciones se pierden en el afán de escribir bien y de manera correcta a esas historias contadas como han sido, por quienes la han vivido. Yo recuerdo mi hermano, que es ingeniero, que decía que antes de construir una carretera, pues buscaba a los más ancianos del lugar y le preguntaba cuando llueve, ¿por dónde baja el agua? Y eso era mucho más valioso que hacer un estudio de suelo. Sí. No limita, pero te conduce a saber dónde vas a hacer el estudio, porque ellos conocen lo que las máquinas le pudiera tomarle mucho tiempo decirte. Y ahorita tú hablabas de lo importante para nosotros, trabajar en equipo. Y me encanta trabajar con equipos que se complementen. Claro. ¿Me entiendes? O sea, gente que tenga otras habilidades, otras herramientas, complementarla con las mías. Yo creo que se hace un muy buen trabajo. Toda esta experiencia me motivó mucho a la creación de Futuro Agropecuario, que es la fundación que creamos con la intención de promover el sector agropecuario, sobre todo en la juventud. Y es lo mismo, escribir los proyectos y presentarlo y tenerlo ahí en carpeta. El que desee dedicarse a escribir proyectos, que tenga en mente algo muy importante. De cada 10 proyectos, 2 se te van a dar al momento. Sí. Ahora bien, esos 8, otros 8, no son inútiles. No, guárdalo, porque lo vas a necesitar. Y después de un tiempo escribiendo proyectos, tú tienes proyectos para cualquier cosa. Claro, es lo que yo digo. Hay muchos archivos que están llenos de proyectos que quedaron por hacerse. Así que decía Salomón que todo está hecho debajo del sol.
Entonces, eso no nos limite a nosotros seguir construyendo, pero saber que a veces algunas cosas que están hechas nos llegan a la mano porque nos tocaba a nosotros realizarlas. Así que ese es un buen mensaje, así que vamos a esas ideas, a plasmarlas para que se hagan realidad y mantenernos abiertos a todo aquello que el mundo nos tiene ahí esperando para que nosotros contribuyamos a que se hagan una realidad en el favor de muchos otros. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Gracias a ustedes también por acompañarnos en Mujer a Tres Tiempos y será hasta el próximo programa. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.